Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es una gran bendición estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Oramos para que Dios Todopoderoso siga guiando cada vida, cada mente, cada persona que decide estudiar con nosotros estas valiosísimas enseñanzas que nos otorgan la palabra de Dios. De manera que ahí con su Biblia en mano, su guía de estudio, vamos a compartir con ustedes el tema Ojo por Ojo, que es la propuesta de estudio para el día de hoy en toda la geografía mundial, porque donde hay presencia adventista del séptimo día, pautamos este estudio de Ojo por Ojo conforme a la guía que tenemos en nuestras manos. Así es que muchas bendiciones, queridos hermanos, apreciados amigos. Esperamos que las bondades del Dios Todopoderoso les acompañen a usted y los suyos. Y con Biblia en mano ya vamos a compartir este estudio. Antes saludamos de manera muy cálida y afectuosa a nuestro gran hermano y amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Bueno, mi querido pastor y amigo Juan Francisco Scroggins Wagner, seguimos con buen pie, con las pilas puestas. Seguimos adelante, firme y fiel en el cometido que tenemos, como Dios nos ha permitido llegar hasta aquí. Así que en este momento queremos invitar la presencia de Dios una vez más para que en nosotros se pueda cumplir lo que Él ha indicado. Y es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es por la misión que Él mismo nos invita a cumplir. Nos ha indicado qué hacer y también nos acompaña. Y eso es lo que queremos en este día, en este momento, en este preciso instante. Que la presencia de Dios nos guíe. No importa dónde estemos, lo que vayamos a hacer, siempre y cuando sea guiado por el poder del Espíritu Santo, siempre, siempre su bendición será con nosotros. Oremos. Excelso Padre, Dios de bondad, Dios de misericordia, Dios de justicia. En este momento pedimos, reclamamos tu soberana voluntad en nosotros. Esta se pueda cumplir y que nosotros podamos obedecer. Ayúdanos a mantenernos en tus caminos y a hacer la obra que nos corresponde de manera esmerada, de manera negada, de manera concentrada, que te pueda agradar en obediencia a cada uno de nosotros. Danos tu gracia, Señor, danos tu perdón y permítenos llegar a cada corazón en este momento de estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Pastor, cuando nosotros vamos a la guía de estudio, notamos que va directamente a lo que es el Nuevo Testamento, en aquel discurso famoso que se le llama el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que Jesús citó de forma muy revolucionaria al pensar y al sentir de aquel entonces. Digo revolucionaria porque la gente pensaba y actuaba de una manera, y Jesús citó incluso esta forma de actuar para darle una visión diferente. Sin embargo, como vamos a hablar acerca de esta ley ojo por ojo, es importante que nosotros podamos recordar de dónde aproximadamente viene esa expresión que algunos lo están relacionando con la ley del talión. Es bueno que podamos decir que la ley del talión, también conocida como la ley de ojo por ojo, diente por diente, es un principio jurídico realmente que aboga por la retribución equivalente entre el daño causado y el castigo que es impuesto. El objetivo de esta ley, de manera principal, es establecer la proporcionalidad entre el delito y la pena, como bien ya ustedes pueden ver, y sobre todo buscar evitar la crueldad excesiva como la indulgencia en la aplicación de la justicia de manera muy específica. En definitiva, la ley del talión, en esencia, propone que el castigo debe ser igual al daño causado por el delito, y esta frase que nosotros conocemos de ojo por ojo, diente por diente, no solo se aplica a los daños físicos, sino también que se aplica a otros tipos de agravios, como son descritos tanto en la ley mosaica
Ahí podemos ver y buscar la correspondencia entre la acción y la consecuencia. Sin embargo, es bueno que veamos que esta ley es antiquísima. Su origen e historia se remonta, tiene raíces antiguas y en diferentes códigos jurídicos son mencionadas o es mencionada de manera específica. Nótese que en el siglo XVIII antes de Cristo, el Código de Hammurabi en Babilonia es uno de los ejemplos más conocidos de su aplicación, así como también en la ley mosaica, como bien nos ocupa el tema del Éxodo y también sus implicaciones en los códigos y más leyes que estuvimos y hemos estado tratando. Y también en el siglo XII, las tablas en Roma antigua incluye normas inspiradas en la ley del talión. La expresión más conocida de esta ley es la que hemos mencionado ya. Ojo por ojo, diente por diente, y así tanto en la Biblia como también en otros ámbitos es mencionada. Su significado y evolución se ve o se considera porque en intento temprano que se quiso limitar la venganza y establecer un sistema de justicia que sea objetivo, más objetivo que el que estuviese en el momento o que le precediera. Aunque en la actualidad se considera un principio primitivo o incluso bárbaro, su origen se encuentra en un contexto histórico donde la justicia personal y la venganza eran comunes. Y ahí es importante que podamos entrar en unos detalles claros y puntual en relación ya con la parte bíblica, que es lo que nos ocupa ya directamente. Yo quisiera que en este momento le estoy entregando esta Biblia para que me lea una cita bien importante que encontramos en el libro de Éxodo, ahí en el capítulo 21, los versículos del 23 hasta el 25. Dice la palabra de Dios: mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Bueno, usted estaba haciendo un comentario sobre la ley del talión, relativamente bastante antigua. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo llega allí? Es que los pueblos se alimentan unos con los otros y se van anexando algunas leyes, como es el caso del pueblo de Israel. No era una isla, tenía un ambiente donde se desarrollaban otros pueblos, otras culturas. Y recuerda, cuando estamos hablando de las leyes se establecen para orden, buena relación, buen movimiento en lo civil, familiar o personal. Definitivamente. En los elementos culturales que se dan entre los pueblos tienen que haber leyes para que pueda haber algún tipo de orden, y es así como se está citando en la palabra de Dios. Señores, es indiscutible, como usted bien estaba puntualizando, que esta ley del talión a menudo es considerada como primitiva, bárbara y potencialmente, fueron sus palabras, generadora de revanchas atroces y a veces interminables. La misma aparece en otras tres partes del Antiguo Testamento. ¿Dónde está registrado? En Deuteronomio 19:21 y también en Levítico 24:19. En el contexto, la ley no tiene sentido de promover revancha. Más bien, señores, aquí cuando se utiliza la palabra de Dios, corrige dos problemas de la justicia y es considerada como un hito que señala un progreso. En primer lugar, la ley tiene como objetivo hacer que el castigo se ajuste al crimen. Y en el contexto de Éxodo capítulo 21,
los versículos del 22 hasta el 25 que ya citamos, si el daño producido al feto es leve, por ejemplo, lo apropiado es una multa leve. Si se produjera, sin embargo, un daño serio, el castigo sería muy severo. En segundo lugar, la ley tiene por objeto evitar una interminable seguidilla de venganzas y enemistades crónicas entre familias, lo cual desembocaría en desquites irreflexivos y excesivos. ¿Usted no ha notado, pastor, que en algunos problemas que hay modernamente, a alguien, ya sea accidental o intencionalmente, le quita la vida al otro y la familia dice, si a mí me mataron uno, nosotros vamos a matar tres? ¿Qué es lo que está haciendo aquí el legislador Moisés? Cuando presenta estas leyes de parte de Dios, es para flexibilizar las cosas y que el castigo que se va a infringir a alguien que mató, cometió una situación, sea igual, proporcional a lo que aconteció. Y de ahí que nosotros estamos citando esto de la palabra de Dios, porque alguna gente dirán, bueno, pero ¿y cómo es posible que en la Biblia también se pueda citar esto del ojo por ojo y diente por diente? En el contexto, señores, de la cultura de Israel, esta ley era un paso en la dirección correcta, alejándose del desquite, las enemistades y de la sangre, así como también de la reacción excesiva ante los errores, y tenía por objetivo promover lo que es la propiedad, la equivalencia y la compensación para hacer que el sistema fuera un tanto justo. Y es de aquí entonces cuando nosotros tenemos que entrar a la parte directa de lo que dice la lección de este día en torno a la propuesta de nuestro Señor Jesucristo cuando citó ese principio en Mateo capítulo 5, versículo 38, estaba respondiendo a una distorsión de la ley del talión de su época, a saber, la ley de la represalia. Como bien usted ha dicho, Pastor Scroggins, realmente la distorsión y la mala interpretación buscaba desacreditar el carácter de Dios y las mismas enseñanzas del Antiguo Testamento. Es decir, demostrar que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengativo, cuyo objetivo no era el de la ley, porque no era solo un elemento el que estaba en cuestión ahí, eran otros elementos que de manera total tenían la intención de que se administrara justicia y consejo de la manera más equilibrada y fuese entendible, tanto para el que recibe como también para el que la da. Esta noción literalmente, podemos decir, está muy lejos de la verdad. Nunca tal intención es la que estaba detrás. La comprensión, el significado y el intento de la ley, su propósito literalmente era que la justicia prevaleciera, y esa manera de represalia y de venganza personales o disuadiendo cualquier tipo de intención que el individuo o la familia tuviesen para tomar la justicia en sus manos, esta ley trataba de una manera más humana destinar a los jueces el tratar de manera equilibrado el caso en cuestión y así poder evitar mayores daños o lecciones. Fíjense que la ley también debía garantizar la aplicación de una indemnización adecuada, que no sea exagerada, y la recompensa económica estaba principalmente detrás de estas regulaciones que podemos ver en Éxodo 21, 19, 22 y el versículo 30, así como el 32, 34 y el 36. El ofrecimiento de la libertad de la esclavitud también estaba envuelto, así como también para que la comunidad israelita tuviera protegida y se restringiera el mal de una manera más contundente y específica. Eso era lo que había detrás de esto. Mayores cosas pudiesen suceder si no se hubiese tomado en cuenta por parte de la sabiduría divina el consejo que se le dio a Moisés y a la nación, o la enseñanza al pueblo de la manera correcta en este tipo de leyes y normas y códigos para la convivencia y la buena vida. Amigos, en la guía de estudio notamos la intención de Jesucristo de comentar esta
ley del talión y lo relaciona con la observancia del día sábado. La misma guía de estudio dice, en torno a esta relación, que la tradición humana no solo ocultaba el propósito de la palabra de Dios, sino también, en algunos casos, pensemos en las regulaciones rabínicas acerca del sábado y lo que ellas habían hecho en el cuarto mandamiento. Había pervertido su intención y su significado. Con sus palabras, Cristo Jesús está restaurando el sentido original de esas leyes. De manera que si nosotros nos detenemos ahora para ver lo que los escribas y los fariseos y los rabinos habían hecho en torno al mandamiento del sábado, e incluyendo algunos aspectos inventados por ellos, hicieron del sábado una carga. De manera que Jesús está remitiendo a estos oyentes en el Sermón del Monte para que pensaran en la parte original, que era lo que Dios esperaba y pretendía con relación al trato humano, lo que pasaba. Ya hemos estudiado sobre el asunto de los animales. Cuando tú tienes un animal, acornea a otro, ¿qué tenía que hacer? Pagar con igual equidad. Y entonces ahora los escribas y los fariseos querían aumentar algunas cargas especiales en torno a lo que era el sábado para hacerse más religioso, y de ahí que estamos relacionando en esta guía de estudio el asunto del cuarto mandamiento del sábado y la ley del talión. Jesucristo fue quien promulgó las leyes sociales por medio de Moisés. Él conocía el propósito de ella, la razón por la cual podía aplicarlas de manera objetiva, de acuerdo con la intención original. Eso es clave que lo entendamos. El motivo detrás de esta ley era hacer la justicia, como bien ya hemos dicho, hemos mencionado en reiterados momentos durante este tiempo que estamos estudiando. Y sobre todo que se pudiese propiciar la reconciliación y restaurar la paz entre las partes, que era lo mejor, no el aspecto vengativo o el elemento de justicia porque el otro fue condenado. Más que eso, elementos clave como la reconciliación, así como también la paz restaurada, podría ser el centro de esto que venimos diciendo, que venimos enseñando. O sea, los textos que la Biblia nos presenta en la lectura que hemos dado, en la preparación para la conquista, en el mismo comportamiento que el pueblo debe tener, esto no puede estar de lado, puesto que hay otras intenciones que el enemigo tiene, que cada vez que el pueblo permitió y dejó que entrara otro tipo de conocimiento que no fuera el que Dios le había invitado a tomar en cuenta a la medida como Dios quería, entonces venían los excesos, los extremos y el maltrato, y el legalismo entonces ocupó un lugar en el corazón de la comunidad que recibió a Cristo. Y a través del tiempo eso es lo que pudimos ver, que Jesucristo vino a los suyos no le recibieron, pero era que estaban concentrados de otra manera, estaban afrontando otras cosas y estaban desviados del propósito de Dios. Ahora, en ojo por ojo, nosotros vamos a encontrar el maestro de los maestros, el mismo Jesús quien dio la ley, dando la aplicación y la orientación correcta, porque él mismo fue quien la creó. Perfecto, Pastor Machuca. Yo quisiera hacerle como una pregunta para hacer algún tipo de relación con lo que estamos viendo en la guía de estudio y los comentarios que estamos externando. ¿Cuál fue el propósito original cuando Dios entregó el sábado al ser humano? Número uno, el pueblo debía recordar que Él era el creador. Que no vino por accidente, que no vino por cualquier cosa por ahí, idea, teoría, nada de esto. Número dos, que el pueblo pudiese acordarse. Recuérdense ahora que el pueblo de Israel es libertado de la esclavitud en Egipto. Y después de este proceso de esclavitud, Dios viene con mano fuerte, liberta al pueblo. Y en sus mandatos, en sus divinos principios, las 10 palabras, esas 10 promesas, Dios le dice en el cuarto mandamiento, acuérdate. Y fíjese cómo lo repite en las segundas tablas que se dan en Deuteronomio. Y al final de ese mandamiento número 4 dice, porque tú fuiste esclavo en tierra de Egipto, por eso Dios te manda que guardes el sábado. Es decir, también el aspecto de creación, el aspecto redentor,
y el aspecto de que adoración. Esos son los elementos clave que intervienen en la obediencia, en la observancia del día sábado. Así es, pastor. Y yo he estado pensando mientras usted estaba haciendo ese comentario sobre la relación de la ley del talión y el día sábado. Ya hemos puntualizado que el sábado los escribas y los fariseos introdujeron muchísima carga que el sábado no conllevaba eso. No. El sábado es un día de descanso, un día de adoración a Dios, un día para encontrarse con el Señor y le da la oportunidad al ser humano de descansar en ese día. Sin embargo, vamos a relacionar también ese sábado con el sábado que hablábamos anteriormente, el año sabático, donde cada 6 años venía el 7º sábado, que era un año de descanso para la tierra. Y a eso, pastor, usted te recordará que existía el tiempo el año del jubileo, que se celebraba cada 50 años, donde si nosotros multiplicamos 7 por 7 es igual a 49, después de esos 49 años, entonces venía el año de jubileo para que la gente recibiera la gran bendición. A quienes se le alquilaba la tierra, ya en el año número 50 se le entregaba de nuevo a los dueños originales para ser más justo. Y esto, celebrado constantemente, pues nos lleva a recordar también un día muy importante donde nosotros recibiremos la tierra por heredad después de haber pasado tanto tiempo en esta tierra lidiando con el pecado. Noten ustedes que lo mismo que viene ofreciéndonos literalmente la ley del talión en la aplicación que se da en estos tiempos, por decir la difamación que se puede tener del carácter de Dios por presentar a un Dios vengativo, fuera de lugar, nada más negativo o menos cierto que eso, según lo mismo que hemos estado estudiando hoy, o puede llevarnos a un mejor entendimiento, ampliar las raíces y las implicaciones que tienen el tiempo y aún en nuestra era moderna. Sin embargo, la unidad que usted hace del sábado y la ley del talión viene por la relación que puede tenerse directamente en las prácticas agrícolas. Estamos hablando en un contexto de un pueblo eminentemente agrícola, que vive de eso. El poder mezclar la justicia y la misericordia, eso es lo que Dios hace a través de todo esto. Más que querer agregar una penalidad o una consecuencia negativa a alguien por esto o por aquello, la misma estructura que Dios le está diciendo por medio de Moisés implica, número uno, que el sábado podamos reposar semanalmente. Ahí está unido tanto al sábado semanal, y luego dice o habla del año sabático. El año sabático en relación con trabajar la tierra. Y luego vemos como después de 7 sábados, el siguiente año, 7 años sabáticos, el siguiente año sería entonces el año del jubileo, precediendo ese año del jubileo por la libertad o el perdón de todas las deudas. Esta ancla permitiría que todos los elementos que se estén dando se le dé justicia. Es decir, todos literalmente para el tiempo del jubileo iniciaríamos como una nueva etapa, una nueva vida, porque la tierra, como es el año del jubileo, regresaba a los dueños originales, no estando sometido a una pobreza indefinida en sus diferentes descendientes, puesto que está contemplado que también ellos sean beneficiados, como también el perdón de la deuda, así como también un nuevo inicio. Es decir, serían bendecidos todos. Sí. Todos estarían bendecidos en ese caso. ¿Por qué, pastor, estoy insistiendo en esto? Y es el pensamiento cuando se introduce el sábado y la ley del talión, y qué era lo que Jesús perseguía en ese entonces. O sea, piense usted un poquito, ¿qué Jesús perseguía cuando está citando el sábado y la ley del talión? Esas grandes bendiciones. O sea, hay algunos males que estaban en la sociedad y ya hemos puntualizado que en lugar de estar pensando dentro de un error social que se da o de la misma naturaleza,
con los animales, en lugar de estar pensando que debemos aprovecharnos de esa situación para pedir 3 o 4 veces más del daño recibido. Lo que se está poniendo es un equilibrio. Por eso la Biblia cita la ley del talión para que se obre con justicia, y ya conforme a lo que hemos expuesto acerca de ese sábado de descanso, de liberación del ser humano para adorar a Dios, el año sabático también para que la tierra se recupere, y a eso la fecha del jubileo que se producía después de 7 años sabáticos. 7 por 7 son 49, y el 50 es donde todas esas deudas iban a ser perdonadas. Jesús quería que la gente se detuviera en esto y pensar ampliamente en esa ley de talión, que no necesariamente está exigiendo obrar con injusticia, sino más bien con justicia. ¿Qué es lo que veo aquí? Que desde el Antiguo Testamento, y cuando el Señor Jesucristo lo cita, lo que está diciendo, esas leyes que están dentro del marco del Código del Pacto que nosotros habíamos estudiado, lo que está diciendo, todas estas leyes tienen sentido en la medida en que nosotros la entendemos y aún aplicada al mismo sábado. Noten ustedes que lo que se intentaba era regular justicia, traer paz, el aspecto vengativo y de condenación de una manera desmedida. Con el caso del sábado, los rabinos habían pervertido la práctica y la observancia del mandamiento. Lo habían hecho gravoso. Y más que un deleite, más que libertad, más que agrado de adoración al Dios creador, literalmente se había puesto como una carga. Entonces, el elemento de perversión estaba en la práctica que los rabinos habían permitido y habían ayudado a que se le dé en cuanto al sábado. Es por eso que las palabras de Jesús, lo que se buscaba era la restauración del sentido original de las leyes. Por lo tanto, cuando vemos ahora lo que Jesús está diciendo y lo que está haciendo, lo que busca es que se vuelva a ver a un Dios que es justo y que es misericordioso. Amén. Y en el caso del sábado y otros tantos también, y otras tantas leyes más, la habían desviado a tal grado que no se representaba a Dios, sino que se veía un abuso, una desconsideración, una separación de Dios, incluso hasta incumplimiento con el deber del padre y de la madre. Honra a tu padre y a tu madre, pero si se da ciertas cosas, yo podía desviar el mismo aspecto de manutención o aporte que debo dar al padre para decir que es ofrenda, podría ser corbán. O sea, eso es una forma de pervertir la ley y dejar de cumplir lo que Dios por ordenanza y mandamiento había dicho ya desde anterior. Por eso es que nosotros tenemos que detenernos y reflexionar cada enseñanza de Cristo, la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y por qué Jesús está citando leyes como esa. ¿Qué es lo que debemos entender? Sencillamente el aspecto de la justicia en todo lo que nosotros estudiamos, aún en esa ley del talión de ojo por ojo y diente por diente. Es bien amplio, pastor, el tema. Tantas cosas que entran ahí, que le dejamos de tarea que también vean cómo entra ahí la segunda venida, que se puede profundizar más el tema. Claro, pero que sí. El tiempo dice que debemos concluir. Más adelante, a ver, cuando vamos a hacer el repaso general para ver cómo tocamos algunos de esos puntos que quedaron pendientes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque sabemos que ha venido conduciendo siempre a tus hijos. Aún en las leyes en la ley del talión de ojo por ojo, nosotros vemos tu bondad, la forma correcta en que se quiere aplicar la justicia, y esperamos un día no muy lejano, cuando tengamos el privilegio de morar contigo por toda la eternidad, gozándonos cada sábado, cada mes, cada día, cada momento, gozándonos en tu presencia, porque tú debes ser honrado y glorificado, porque mantiene y sostiene a este universo y nosotros somos parte del mismo y somos especiales para ti. Gracias por tus bondades en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.